Venga, vamos a meternos de lleno en una de las paradojas, yo diría, más fascinantes de la historia espiritual. Es una historia sobre la paz interior, sí, pero que acaba en una celda de por vida, así de fuerte. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Vamos a intentar desentrañarla. A ver, ¿cómo es posible que un libro que habla de encontrar la paz con Dios, un libro que, ojo, tenía la aprobación de la Iglesia, termine con su autor tachado de hereje y metido en la cárcel, por la Inquisición nada menos? Es que es un misterio que nos va a llevar directos al corazón del poder, de la política y, claro, de la espiritualidad de la Roma del Barroco. Y en el centro de todo este lío tenemos a Miguel de Molinos, un sacerdote español que vivía en Roma. Fijaos en esta cita de su libro, la famosa Guía Espiritual, porque resume la base de todo su pensamiento. Una idea que, en principio, parece súper sencilla y muy devota. Has de saber que es tu alma el centro, la morada y reino de Dios. O sea, que Dios no está por ahí lejos en el cielo, sino dentro de cada persona. El libro fue un bombazo, un éxito inmediato y brutal. La guía se tradujo, se reeditó por todo el continente, por todas partes, desde Roma hasta Madrid y pasando por Venecia. Se convirtió de la noche a la mañana en el libro de cabecera para miles y miles de personas que buscaban una conexión, más directa, más profunda con Dios. Molinos era, para que nos entendamos, una auténtica celebridad espiritual de la época. Vale, entonces, si era tan popular, ¿qué es lo que decía exactamente este libro para causar tanto revuelo? Pues la clave de todo estaba en que proponía un camino interior, un método muy concreto para alcanzar lo que él mismo llamaba el rico tesoro de la interior paz. Molinos básicamente distinguía dos grandes etapas. La primera es la meditación, que es la que más o menos todo el mundo conocía. Un camino activo donde se usan pensamientos, imágenes, ideas, para intentar acercarse a Dios. Pero claro, para él, esto era solo el principio, como la fase de principiante. El camino de verdad, el de los avanzados, era la contemplación, un estado de quietud total, de fe pura, donde la mente deja de trabajar y simplemente está. Está en la presencia de Dios. Sin más. Y esta cita lo explica de una forma brillante, es una metáfora perfecta. Molinos decía, siempre que se alcanza el fin, cesan los medios, y llegando al puerto, la navegación. O sea, una vez que has llegado al puerto, a ese estado de quietud, ¿para qué seguir navegando? Insistir en la meditación, que es la navegación, ya no tiene sentido. El objetivo final no es pensar en Dios, sino sentir su presencia en silencio. El medio, que es pensar, tiene que desaparecer para dar paso al fin, que es simplemente ser. Y aquí es donde su guía se vuelve todavía más radical, y para algunos, ojo, también más peligrosa. Porque Molinos no solo hablaba de paz y de luz, no, él enseñaba a encontrar a Dios justo en las experiencias espirituales más duras, las más difíciles. A ver, pensemos, ¿qué pasa cuando una persona reza y siente que todo está vacío, que no hay emoción, que no hay consuelo? Cualquiera diría que es un fracaso, ¿no? Pues Molinos le daba la vuelta por completo, él lo llamaba sequedad espiritual y decía que en realidad era una señal de progreso. De progreso. Para él era Dios mismo quitando esas chuches espirituales, esos consuelos, para que el alma dejara de buscar el gustito de la oración y empezara a buscar de verdad al Dios de la oración. Pero es que iba un paso más allá todavía. Hablaba de las tinieblas espirituales. Imaginaos ese estado en el que el alma se siente totalmente perdida, abandonada, incapaz ya no de sentir, sino ni siquiera de pensar en Dios. Para Molinos, esa oscuridad no era un abismo al que temer, sino justo el lugar donde Dios pone su trono. Era, digamos, el vacío imprescindible para que naciera una luz de verdad, una luz divina, no una luz fabricada por la mente humana. Así que, resumiendo, tenemos un camino directo a Dios que pasa por el silencio, por la sequedad e incluso por la oscuridad. Eran ideas súper profundas que, claro, calaron en muchísima gente. Pero, y este es un gran pero, también hicieron saltar todas las alarmas en las estructuras de poder más importantes de la época. Y lo que es realmente alucinante es la velocidad de su caída. Fijaos en las fechas. En 1675, su libro se publica con todas las bendiciones de la Iglesia. 10 años después, en 1685, este autor de éxito es arrestado. Y solo 2 años más tarde, 2 años, es condenado como un hereje peligrosísimo. La pregunta es obvia, ¿qué demonios pasó en esa década?
Pues la clave es que no fue una sola cosa, fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. Por un lado, la rivalidad teológica. Los jesuitas, que eran superpoderosos, promovían un tipo de oración muy mental, con imágenes, y claro, esto chocaba de frente con la oración de quietud de Molinos. Por otro lado, la política, la alta política. Un cardenal francés que trabajaba para el rey Luis XIV vio la oportunidad de usar la acusación de herejía para atacar a sus rivales proespañoles en Roma, con los que Molinos tenía relación. Y el tercer ingrediente, y quizás el más importante, el miedo de la propia Iglesia. A ver, si cualquiera podía encontrar a Dios en silencio, en su interior, sin necesidad de nada más, ¿qué papel le quedaba a la institución, a los sacerdotes, a toda la estructura como mediadora? Con este cóctel explosivo en su contra, el destino de Molinos estaba prácticamente sellado. El proceso de la Inquisición, bueno, no nos engañemos, no buscaba descubrir la verdad, buscaba confirmar una condena que ya estaba decidida de antemano. ¿Y cómo lo hicieron? Pues la acusación se basó en 68 frases, 68, sacadas de sus libros y de sus cartas, y las declararon heréticas. Eran frases completamente sacadas de contexto, retorcidas para que sonaran lo peor posible, todo para construir un caso y decir que su quietismo era una especie de pereza espiritual que al final llevaba a la inmoralidad y a pasar de la Iglesia. Y aquí está lo más sangrante de todo, que se resume muy bien en esta frase. Lo que se aprueba en San Juan de la Cruz, un siglo después, se condena en Molinos. Y es que la teología de Molinos, en el fondo, era muy parecida a la de grandes místicos que la Iglesia sí aceptaba, como San Juan de la Cruz. ¿Qué había pasado? Pues que el contexto político y teológico había cambiado. Y lo que un siglo antes era misticismo puro y duro, ahora de repente era una herejía peligrosa. El final fue tremendo, humillante. Le vistieron con el traje de penitente y le obligaron a renegar de todas sus ideas en una ceremonia pública. Imaginaos la escena. Y de ahí, a la cárcel. Pasó los últimos 9 años de su vida en una celda de la Inquisición, silenciado para siempre. El gran maestro de la paz interior acabó muriendo en una prisión. Pero, claro, aquí viene la pregunta. ¿Se puede de verdad encarcelar una idea? Porque, aunque al autor lo silenciaron, su libro empezó un viaje que nadie se esperaba. El destino del libro es fascinante, de verdad. Mientras que en el mundo católico la guía espiritual se metía en el famoso índice de libros prohibidos y básicamente desaparecía del mapa, resulta que encontró una segunda vida en el mundo protestante. Allí se tradujo al latín, al francés, al holandés, al alemán y acabó influyendo un montón en corrientes místicas que, claro, estaban totalmente fuera del alcance de la Inquisición. Y todo esto nos trae de vuelta al presente, porque la historia de Molinos nos deja una pregunta muy potente flotando en el aire. En nuestra época, con este ruido constante, con las distracciones por todas partes, en un mundo que a veces parece, como decían algunos, enfermo de racionalismo, ¿cuál es el camino para encontrar esa paz del corazón tranquilo? La guía de Molinos fue condenada, su voz silenciada, pero su pregunta de fondo sigue resonando. Y yo diría que hoy resuena quizás más fuerte que nunca.